todas. Y pues es que estamos interesadas en este estudio, ¿verdad? Que la verdad a mí me tiene sorprendida cómo el Señor nos puede decir tanto de un solo pasaje, un solo encuentro con una mujer. Y el día de hoy vamos a ver otro aspecto del encuentro de la mujer samaritana con el Señor Jesús. Y el aspecto que vamos a ver de este encuentro es justamente ese concepto maravilloso de el encuentro. Todo lo que sucedió en ese día fue en base a que Jesús estuvo con ella o que ella estuvo con Jesús, que se encontraron, que tuvieron esa comunión, esa oportunidad. Yo le llamo como una cita arreglada a esto, porque ¿se acuerdan? Ya lo vimos desde el primer día, que a Jesús le era necesario pasar por ese camino y nos preguntábamos por qué le era necesario. Dice Juan, le era necesario. Le era necesario porque quedaba de camino entre el lugar a donde él iba y donde estaba. Era así como, ¿no? ¿Se acuerdan por qué dijimos que le era necesario? Para encontrarse con ella. Porque sabía que en esa población, en Sicar, había una mujer muy necesitada, muy sedienta, y él quería encontrarse con ella. Este es el principio entonces de este día, platicar acerca del encuentro. Jesús se sienta a esperarla allí en el pozo. Se me figura así como hasta algo como muy romántico, ¿no? Él se queda ahí en el pozo. Ese pozo es un símbolo para nosotras, las mujeres cristianas, y quisiera yo de veras que nos apropiáramos de ese concepto, ese pozo, que puede ser cualquier lugar en nuestra vida, un punto en el que Jesús nos está esperando, nos está anhelando, aguardando por nosotras. En ese pozo se sienta Jesús a esperar hasta que ella llegue. Y llega ella en medio de un solazo tremendo, ¿se acuerdan? El calor, con ese tedio con el que ella venía, esa actitud tal vez derrotista, deprimida, negativa, amargada, y aún más molesta tal vez al divisar de lejos que en el pozo hay una persona. Ella esperaba no encontrarse a nadie, huyendo de la gente, y nada, que ahí está. Y luego es un señor pa' colmo, fuera una comadrita, pero es un señor y judío, porque se le nota. No he terminado de investigar por qué se le nota que es judío y no samaritano, no sé, la tónica o no sé qué sería, pero ya lo nota, y es un judío. Pa' colmo se encuentra ahí, pero lo que no sabía ella es que a quien se iba a encontrar era justamente el agua de vida, que le iba a quitar esa sed que tenía, que la iba a saciar. Creo que en muchas ocasiones así nos encontramos nosotras, tal vez como ella, pensando, la vida no vale nada, dijo José Alfredo Jiménez, no sirvo para nada, no hay esperanza para mí, y de repente irrumpe en esa secuencia de negatividad nuestra Jesús, para cambiarlo todo, para traernos el agua viva, para transformarnos, para saciarnos. Bien, pues es lo que vamos a ver hoy, así que vamos a orar para pedir al Señor que nos hable en esta mañana. Señor, te suplicamos, Padre, te rogamos que seas tú quien nos hable, que nada nos estorbe para que en este encuentro contigo este día podamos recibir agua de vida cada una de nosotras. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Tienen en sus hojitas ahí mi comunión con Dios y todo el gran versículo en el que nos vamos a basar nuestro estudio de hoy es nada más una pequeña parte del versículo 7 de Juan 4, ni siquiera todo el versículo 7. Juan 4, 7b. Se les pone así AB si se divide el versículo, ¿no? Por eso dice esa B. Bueno, pues, ¿qué dice el versículo? Ayúdenme a leerlo, dice, y Jesús le dijo, dame de beber. Y Jesús le dijo, dame de beber. Elegí esta parte porque aquí es donde empieza Jesús, aborda la comunicación con ella. Hasta este momento solamente él estaba esperando, ella llega, enojada, tal vez está sacando su agua, les decía yo como tal vez diciendo, bueno, pues voy a sacar mi agua y me voy rápido para pasar este mal momento, ¿no? Pero entonces Jesús abre su boca, habla, deja escuchar su voz y le dice, dame de beber. Lo que le hubiera dicho ya era
significativo, porque era Jesús dirigiéndose a ella. ¿Se acuerdan? Hablamos de que judíos y samaritanos no se hablaban. Y también hablamos de que mujeres y hombres no se hablaban afuera, más que en casa, esposo o esposa podían platicar, pero así en la calle era muy mal visto que una mujer estuviera hablando con un hombre. Jesús rompe reglas aquí para hacerle saber, aquí estoy y me importas. Entonces le dice, dame de beber. Fue un tema que Jesús quiso usar, pero el tema no era lo importante aquí, sino que Él estaba hablando. Ahora el tema tiene un sentido, porque a ver, dame de beber, pues que no podía Jesús sacar su agua, pero es que Él sabe que tiene sed en el alma, y por eso quiere abordar la comunicación con ella usando este tema de la sed y del agua, y por eso dame de beber, y de ahí ya no me quiero adelantar porque es lo que viene los siguientes martes, lo que se da en el diálogo. Pero hoy solamente nos quedamos con esto. Él le habla, le dice, dame de beber. Le puse a así como un subtítulo, la voz que me da vida, porque la voz de Jesús es la voz que nos da vida. Podrán hablarnos mucho, podrán decirnos muchas cosas, pero solamente la voz de Jesús es la que nos da vida. Hemos hablado también que la autoimagen de un ser humano se obtiene a raíz de las relaciones interpersonales, de voces que escuchamos de otros, cosas que nos dicen otras personas. A veces nos dicen audiblemente, a veces sin voz, pero de todos modos nos dicen cosas acerca de nosotros con sus acciones. Y de ahí es que nosotros vamos conformando nuestro autorreflejo, nuestra autoimagen. Pues aquí vamos a ver una voz que viene y cambia todo. Es la voz que me da vida. La voz de Dios es justamente porque es Jesús, un hombre, pero es Dios mismo. Es la voz de Dios, y la voz de Dios es poderosa, nos da vida. Siempre que Dios nos hable, va a dar vida, porque es una voz que da, que crea, que transforma, que de la nada hace cosas, es la voz de Dios. Miren lo que dice 2 de Pedro 3:5, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Que si tendrá poder esta voz de Dios, ¿no? Que crea cosas de la nada. Cuando Dios habla, cosas suceden. Esto lo tomé de un comentario que me gustó mucho y lo copié y se los voy a leer. Cuando Dios habla, cosas suceden. Cuando Dios habla, los enfermos son curados. Cuando Dios habla, los muertos resucitan. Los sordos oyen. Los mudos hablan. Los leprosos son limpiados. Las tormentas se calman. Los demonios huyen. Cuando Dios habla, cosas suceden. Porque Dios es poderoso y sus palabras son vida y son espíritu. Da vida donde hay muerte, donde hay tristeza, da gozo, donde hay pobreza, produce riqueza y abundancia. Cuando Dios habla, cosas suceden. Amén, hermana. Esto es como hablar así en general, ¿no? De la voz de Dios. Y no nos queda la menor duda de que Dios habló y fueron creados los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Está de acuerdo usted o le queda duda de eso? No nos queda duda de que la voz de Dios es poderosa. Donde luego no permitimos que sea poderosa es conmigo. Porque una de dos, o no lo escucho, cierro mis oídos para escucharlo, o cuando me está hablando no permito que Él obre en mí. De todos modos, no permito que esa voz esté siendo poderosa en mi vida, pero de que tiene poder todo lo que hace. Romanos 4:17 dice, Él llama a las cosas que no son como si fueran. Es una voz poderosa para crear y transformar. Por eso es la voz que me da vida a mí. La plenitud en mi vida comienza cuando yo escucho la voz de Dios. Ese encuentro de la mujer samaritana con Jesús fue la transformación de su vida, ¿sí? No, ya saben ustedes el final, aunque no lo hemos visto aquí minuciosamente, pero ya sabemos, el final feliz de la mujer samaritana, que entonces ese encuentro con Jesús cambió su vida, pero fue a raíz de ¿qué? De la voz de Jesús, de escuchar la voz de Jesús, de tener una relación con Jesús, una comunión con Él. Dice Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. ¿Usted es bienaventurada, hermana? Dios quiere que seamos bienaventuradas
todo el día, no nada más los domingos, cuando vamos al culto y levantamos esta es mi Biblia, y ya el pastor predica, y somos bienaventurados todos en ese momento. Pero el Señor quiere que seamos bienaventuradas todo el tiempo, porque Él nos está hablando constantemente. Nos habla a través de su palabra, los devocionales, todo lo que tenemos así muy específicamente, pero también nos habla a través de su creación, de las circunstancias de la vida, de las personas con las que nos relacionamos. En todo podemos ver a Dios hablándonos. El ser humano ha sido creado y diseñado para vivir en comunión con Dios y para escuchar su voz. Para eso nos creó, para que estuviéramos cercanos a Él y pudiéramos tener ese compañerismo tan íntimo con nuestro Dios. Dios nos habla primeramente a través de su palabra, les decía, a través del Espíritu Santo a nuestras conciencias, a través de circunstancias, a través de personas. Y la plenitud en mi vida comienza cuando yo escucho la voz de Dios. Dice un pasaje que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Pero también podemos decir la mujer, porque la mujer vive de toda palabra que ha sido hablada y continúa siendo hablada por la boca de Dios. Así es como vivimos las mujeres, de la palabra de Dios, no de pan, no de la hamburguesa. ¿Qué desayunó usted, hermanita, hoy? O a lo mejor no ha desayunado. Levanten la mano las que no han desayunado. Órale, pobrecitas. Bueno, pues no solo de pan vivirá el hombre. Miren, son las que dijeron, mejor me voy corriendo para no llegar tarde que echarme esta torta de jamón. Y le dijeron, ahí te ves, tortita de jamón. Porque más anhelamos alimentarnos de la palabra de Dios, de la voz de Dios que nos va a hablar y va a decirnos algo novedoso, algo que va a romper con nuestra secuencia de amargura, de dolor, de negatividad. Escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor nos dice entonces, a ver, hija mía, ¿de qué tienes hambre? ¿Qué andas buscando? ¿O qué sed tienes? Era el tema con la mujer samaritana, ¿no? ¿De qué tienes sed? ¿Qué anda tanto buscando tu vida? Estás tal vez con un sobresalto en el corazón porque estás anhelando que se cumpla pues un plazo que estabas, no sé, para alguien que va a llegar a tu vida, un galán, o estás anhelando que se resuelva una situación económica, o estás anhelando que ya te sanes de una enfermedad, o que ya se resuelva tal problema. Te dice el Señor, ¿de qué tienes hambre? De lo que yo te pido que tengas hambre nada más es de mí, dice el Señor, porque todos los asuntos de tu vida yo los tengo en mi mano. Yo tengo el control, sé cuándo, cómo, por qué, pero yo quiero que tú tengas sed de mí. Salmo 27:8 dice David, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Se acuerdan que David es que se dice mucho a sí mismo, verdad? Mí mismo, y aquí se está diciendo, mi corazón ha dicho, buscad mi rostro. Le dije a mí mismo, busca el rostro del Señor, que eso es lo que debes de buscar antes que nada. Primeramente, busca el rostro del Señor, y entonces, dice David, y me decidí, tu rostro buscaré, oh Jehová. Es la plenitud de mi vida comienza cuando escucho la voz de Dios. Otro punto que tengo acá es la plenitud de una relación con Dios. Jesús anhela tener comunión conmigo. Por eso digo que esto que pasó entre Jesús y la mujer samaritana fue una cita arreglada, le ponemos entre comillas, porque ella ni sabía, ¿no? Fue surprise totalmente. Llega al pozo y ¡sorpresa! Pero Jesús bien que sabía, Él arregló la cita, y era una cita, porque estaba en la agenda de Dios, ¿se acuerdan? Lo vimos el primer día. Para Jesús no fue como de chiripa, ¡ay, me la topé a esta mujer! No, estaba en su lista de cosas importantes que hacer, encontrarse con esa mujer. Como estaba en su lista de cosas importantes mi vida, yo cada día de mi vida, cada encuentro que he tenido con el Señor ha sido una cita arreglada por el Señor. La mujer samaritana tuvo esa cita arreglada por Jesús. Dice Oseas 11:4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Oiga, está romántico este versículo. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Yo les puedo contar de unas citas
Creo que yo había mandado otra copia. ¿Pueden preguntar si es la última versión que yo mandé? Por favor, gracias. Hay una cita que yo acostumbraba tener cuando estaba niña. Yo de niña tenía citas, ¿saben? Sí, tenía citas con mi papá. ¿Se acuerdan que mi papá no vivía conmigo? Entonces él me llamaba y me decía, hija, voy a ir por ti mañana. Uy, se imagina, me latía el corazón enorme, porque iba a llegar mi papá por mí. Además era yo una presumida, la verdad. Miren, yo vivía en Lomas de Plateros, allá un barrio bien populoso, ¿no? Ahora de Mello, ya ni voy por ahí porque me da así como miedo. Pero allá vivía yo cuando estaba pequeña, populoso, populoso. Y mi papá era político, tenía lana. No disfrutaba yo de esa lana en lo más mínimo, pero siempre que llegaba por mí, llegaba en su carrazo. El carro que traía en ese momento, a veces hasta con su chofer y toda la onda, ¿no? Pues imagínense la presumida de mí, que me vieran todos subirme al carro de mi papá cuando llegaba por mí. Entonces llegaba, antes de que llegara mi papá, yo salía ahí a una bardita fuera de los edificios, me sentaba muy cuca a esperar a mi papá, muy ilusionada. Llegaba y me subía a su carro y luego era tan hermoso, mi papá era muy cariñoso conmigo, lo veía tan poquito, la verdad que pues eso pasaba unas 3 veces en el año, yo creo nada más, pero me llevaba en su carro, siempre iba con alguna amiga que tenía, porque él era muy mujeriego. Pero ¿saben qué hacía? Me ponía en medio, no me mandaba al asiento de atrás, no, me sentaba junto a él y me llevaba abrazada, a la changa esa la llevaba ya al lado, pero yo me sentaba junto a mi papi. Imagínense cómo me sentía yo. Yo creo por eso soy tan payasa, porque él me enseñó a sentirme así, muy amada, muy querida. Nada más que, ¿qué creen que pasó? A veces no llegó. Me llamaba el día anterior porque había tomado y se había acordado de su hijita. Y entonces, hijita, te voy a ver y te quiero, yo te quiero mucho, y esas cosas que dicen cuando están ebrios las personas, y voy a ir. Y entonces yo salía muy cuca, me sentaba toda bonita esperando ahí a mi papá, el momento en el que apareciera en su carrazo y yo me pudiera subir a que me abrazara, y pasaba 1 hora y 2 horas y nada. Pero esperaba yo con mucho tiempo, porque no dejaba de creer que iba a llegar, pero no llegaba. Me metía a mi casa toda triste y ¿qué pasó, hijita? No, pues no llegó mi papá, ya toda triste. ¿La han dejado plantada, hermana, a usted? Esas son las peores plantadas que yo puedo recordar, las de mi papá. Es feísimo, ¿no? Puede ser una plantada ahí X, ¿no? Pues que ibas a ir al supermercado con una amiga y pues que no llegó, pues ya, como quiera, ¿no? Pero una plantada tan significativa, ¡ay!, te duele, te marca en el corazón. Vean que el Señor Jesús todos los días hace con nosotros una cita. Todos los días tiene cita. Y todos los días se sienta en su pozo a esperar a que llegue Lupita, porque quiere platicar con ella. O a Maricruz, está esperando ahí a Maricruz en su pozo. Pero resulta que a veces, estas chamacas, ellas, ¿verdad? Porque nosotras, ¿no? Nosotras a veces estamos tan ocupadas en muchas cosas, a veces afanes simples, lavar la estufa, a veces cosas tan serias que son, pues, tratar nosotras de resolver nuestros propios problemas, encontrarle solución, o a veces el enojo en el que andamos, la depresión en la que andamos, la falta de fe en la que estamos, por alguna u otra razón, y no vamos a la cita, y ahí se queda el Señor Jesús esperando. Tenía para nosotros todo listo, la voz que me da vida, para resucitar en mí cualquier cosa que estuviera muerta, y no llega esta chamaca a la cita y deja plantado al Señor. Mi cita con Dios. El tener comunión con Dios significa pasar tiempo con Él, como María cuando la visitaba Jesús en su casa. ¿Se acuerdan esos pasajes donde nos cuentan los evangelios que Jesús iba a una casa de visita? Llegaba a ver a estas muchachas, a Marta, María y a Lázaro. ¿Y Marta qué hacía?
¡Ay, échenle más agua a los frijoles que llegó Jesús! Y ándale, quiten ese tapete que está todo cochino y sacudan acá, por el amor de Dios, qué barbaridad, pero esto está muy sucio, no hay comida, hay que apurarse porque llegó Jesús. ¿Y María qué hacía? Llegaba Jesús y se aplastaba ahí a escucharlo. Y Jesús hablando y hablando y escuchando y bebiendo de ese manantial de vida, satisfaciendo su alma con esa voz que le daba vida. Y Marta, ay Señor, mira a mi hermana ya aplastadota nada más, no hace nada. Y Jesús le dice, ay Marta, afanada y turbada estás, porque ella ha elegido la mejor parte. La mejor parte, que es la comunión con el Señor, estar en su presencia, a sus pies, escuchando su voz, alimentándonos de Él, recibiendo instrucciones de Él. Mire que después María dio muestras de que había sido bien alimentada espiritualmente, porque cuando Jesús ya va a llegar hasta Jerusalén y va a ser aprehendido y va a ser crucificado, unos días antes ella lo unge. Derrama su perfume en sus pies y lo unge. Ella tal vez en ese momento ni es muy consciente de que lo está ungiendo para la crucifixión, pero Jesús les dice, ella está preparándome para mi muerte. Y lo que está haciendo ella va a ser recordado por todas las generaciones. Donde quiera se va a hablar de lo que ella está haciendo. Todo porque ella había tenido comunión con Jesús. Entonces sabía lo que iba a pasar, se dejaba guiar por Jesús y fue reconocida por Jesús. Es su cita con Dios, ella la aprovechaba. Mientras más amamos a una persona, más tiempo queremos pasar con esa persona, ¿no es así? Pero también mientras más tiempo pasamos con una persona, más llegamos a conocer cómo es y cómo piensa y más le amamos. Así que nuestra relación de amor con Jesús va a crecer mientras más relación de amor haya. ¿Cómo nos vamos a enamorar más de Jesús? Pues estando más con Él, conociéndolo más. Necesitamos de esa relación personal, íntima con Jesús. Muchas acá sí tenemos un esposo, pero muchas no lo tienen y anhelan tal vez ese compañero, ¿no? Pues le digo que ni las que tenemos ni las que no tenemos esposo podemos suplir con nada esa relación de amor con el Señor. Cuando tenemos esa íntima relación con Jesús y Él ha satisfecho nuestro corazón, entonces todo lo demás está tranquilo, está bien, haya o no haya Brad Pitt en la vida. Podemos estar satisfechas y felices porque tenemos esa comunión con el Señor. Y Él nos da a conocer cosas cuando estamos con Él, nos reformatea la vida, nos da una nueva mente. Nos habla del futuro, nos habla del pasado, nos habla del presente, nos ayuda a tomar decisiones correctas. Mire cómo dice Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Pues obvio, ¿verdad? Si estamos cerca de Él, vamos a saber cosas de Él, cosas secretas que no sabe cualquiera más que los que están en comunión con Él. Así es con Dios, cuando pasamos tiempo con Dios orando y leyendo su palabra, estudiándola y meditando en ella. Orar consiste en compartir con Dios nuestros pensamientos y anhelos, buscando su dirección y voluntad. Por eso nuestra oración no puede ser así nada más como algo superficial. La oración por los alimentos, ¿no? Dice mi esposo que luego hacemos telegramas al Señor. Vamos a orar por los alimentos. Dios, gracias por los alimentos. Saludos a Pedro. Amén. Y punto. Y eso fue toda nuestra santa oración del día. Yo no puedo tener ese tipo de oración, fíjese, ni siquiera cuando estamos aquí en el culto, aquí en la bola, platicando. Ese es como un nivel de oración, un tipo de oración. Pero hay otro tipo de oración, otro nivel. Ese que tenemos allá encerradas en nuestra casa, en nuestro cuarto, en la habitación que sea. Estábamos viendo esa película de, ¿cómo se llama? Cuarto de Guerra, en el closet, ¿no? El lugar que sea donde puedas estar a solas con el Señor y puedas de verdad sacar todo lo que tienes, hablar con Dios. Es una conversación. ¿Han visto ustedes esa presentacioncita que mandan por internet que dice, las amigas curan? Y dice, ¿no? Que el estar con amigas te ayuda emocionalmente porque hablas, platicas y sacas todo. Conversar nos alivia,
nos ayuda a desahogarnos. Pero mire, esta conversación no es una conversación cualquiera, no estás hablando con una amiga. Ni siquiera vamos a decir ya con el psicólogo, que ya pues hace bien, ¿no? Sacar ahí las cosas con el psicólogo, con el pastor, con el hermano Almazán, con Maceles. Pero ¿qué tal ir con el Señor y a Él decirle todo lo que sentimos? Y Él conoce, entiende, poder ir con el que mejor nos va a comprender, sacar todo lo que tenemos. Orar consiste en compartir con Dios nuestros pensamientos y anhelos, buscando su dirección y voluntad. Para tener esa cita con Dios, hace falta escaparnos del bullicio del mundo para poder dirigir nuestra atención hacia lo que Él nos está diciendo. Es difícil hacerlo con la televisión prendida, o si hay gente hablando alrededor, ¿no? En el metro, sí es cierto que sí podemos ir hablando con el Señor, en el metro y en donde quiera que andemos, pero este es otro nivel de comunión del que estamos hablando. Por eso tenemos que buscar un tiempo especial o un lugar especial en el cual hacerlo. Para muchos las primeras horas de la mañana son las mejores. Algunos pueden en la mañana, ¿verdad? Se organizan y se levantan media hora más temprano para estar con el Señor. Algunos no pueden porque son las carreras. A las mamás tal vez se les dificulta, ¿no? Que los niñitos hay que llevarlos a la escuela y alistar. Y es un corredero en la mañana, un bullicio. Cuando yo tenía esa necesidad en mi vida, porque eran así mis hijos chicos y los tenía que llevar, yo tenía mi tiempo devocional ya que se habían acabado de ir todos. Ok, ahora sí me toca, que entonces no era las primeras horas de la mañana. Algunos prefieren las primeras horas, algunos prefieren en la noche. El otro día estaba escuchando, miren, esta canción de Marcos Vidal y me acordé, no me acordé, me hizo pensar en qué bonito habrá sido de verdad esto. Es la canción que se llama Discípulos, creo, y dice que qué privilegio tuvieron estos discípulos de Jesús de estar con Él todo el tiempo. Verlo alimentando a los 5,000 y andar ahí entre las multitudes, pero también esos tiempos a solas que tuvieron con Jesús. Y dice Marcos Vidal, pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. ¿Se imagina usted una madrugada así, en un bote, el mar de seda? Los lagos, estos no son mares, son unos lagos, ¿no? Allá en aquella tierra de Palestina donde andaban estos botes y Jesús platicando y ellos escuchándolo y escuchándolo. En vela se les iba la noche. Sí hemos tenido veladas de esas, hermanas, con algunas personas que estimamos mucho, se nos va el tiempo volando. Pues ahora con el Señor Jesús, pasar la noche en vela. ¿Qué te mantiene despierta en la noche, por cierto? ¿Qué piensas cuando te agarra el insomnio? Ay, la renta. O ay, este chamaco que no llega. ¿O dónde andará este hombre? O ¿y ahora qué vamos a hacer con este problema, con este diagnóstico? ¿Qué te quita el sueño? Sería maravilloso que cuando nos agarra el insomnio o cuando estamos con el Señor Jesús se nos vaya la noche, pero el caso es que en esos tiempos en que ni siquiera podemos dormir, estemos en comunión con el Señor, descanse. Me gusta mucho como dice mi hermana Blanquita, decía, si todavía vive mi hermana Blanquita, dice que de repente el Señor la despierta en la noche. Habla del insomnio, ese que a veces nos pasa a todas, ¿no? No podemos dormir, pero ella dice, el Señor me despertó para que estuviera platicando con Él. Y mejor entonces usar esas horas de la noche en estar platicando con el Maestro, conversar con el Maestro hasta el alba, dice Marcos Vidal. Dice Hechos 17:28, en Él vivimos y nos movemos y somos. Eso es la comunión con el Señor, es vivir rodeadas de Él las 24 horas, constantemente. En Él vivimos, nos movemos y somos. Hay cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios, aunque en Él vivimos, nos movemos y somos, no siempre vivimos, ni nos movemos, ni somos en Él. ¿Por qué? Porque a veces las emociones o los afectos nos están cambiando nuestra percepción para escuchar la voz de Dios. Deprimidas, rebeldes, enojadas, con rencor, emociones, sentimientos, nos van a interrumpir esa comunión con Dios. Necesitamos hacer a un lado todos esos sentimientos para escucharle. A veces son las motivaciones, lo que yo busco en la vida, lo que me mueve en la vida, de veras es Dios,
es lo que más me interesa. Si no es lo que más me interesa, pues difícilmente lo voy a escuchar. Si lo que más me interesa son las cosas materiales y los afanes de esta vida, pues no voy a poder escuchar al Señor. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Las motivaciones son muy importantes. Si te mueve oír la voz de Dios, la vas a escuchar. Y las intenciones, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Si yo tengo la intención de escuchar a Dios, lo voy a escuchar. Jeremías 29, 12 al 13 dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Por eso, cuidado con las emociones, las motivaciones y las intenciones. Si todas estas van encaminadas a oír la voz de Dios, como dice el Señor, promete, si me buscan de todo corazón, me van a escuchar clarito. Por eso luego andamos los cristianos tan confundidos. Ay, es que no sé qué será la voluntad de Dios y no sé qué hacer, y nos andamos jalando los cabellos, mordiéndonos las uñas. ¿Qué será la voluntad de Dios? Así como si fuera algo allá escondido, un oráculo en un monte secreto, el conocer la voluntad de Dios. Y dice la palabra que está cerca a nosotros, que está aquí en nuestro oído diciéndonosla. Pero si tenemos barreras como estas, no la vamos a escuchar. Solo Jesús tiene palabras de vida para mí. ¿Se acuerdan cómo dijo Pedro cuando le dijo Jesús a sus discípulos que ustedes también me van a dejar, como ya muchos lo estaban dejando? ¿Me quieren dejar? Y Pedro le dijo, ay Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Cuidado porque hay gente, ¿verdad?, que anda buscando la vida en muchas voces. Por eso es que hay tantas opciones en nuestro mundo. Iglesias y filosofías y tendencias, y que miren, todas tienen así, harta gente, para todo hay gente, ¿no? Porque dice que tienen comezón de oír, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que tienen comezón de oír y se amontonan alrededor de falsos maestros. Entre paréntesis, les pido, oren por mi vecina. ¿Se acuerdan que mi vecina vino en una ocasión aquí? Porque Lucero está muy necesitada y cada día la veo de verdad peor de necesitada, pero esa comezón que tiene de oír, ella prefiere buscar pare de sufrir y cosas así que le ofrecen, pues no sé lo que quiere escuchar su oído. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos una convicción como esta de Pedro. ¿A quién iré, Señor? ¿Quién más me va a decir? Teníamos otra persona que estaba viniendo aquí a la iglesia y simpatizando, pero me dice su nuera, uy, no le crea, todavía va a que le hagan limpias, que la canción. O sea, están buscando algunas personas opciones y ponen a Jesús como una opción más mágica entre todas sus demás opciones. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La voz de Jesús es la única que nos va a dar vida, que va a transformar nuestro ser, que va a saciar nuestro ser. La voz de Dios es mi canción de amor y mi serenata. ¿Quieres escuchar palabras de amor? Pues ven a Jesús, porque Él es el único que tiene las verdaderas palabras de amor. Es más, te canta serenata. ¿Quieres escuchar esa que diga, muñequita linda, de dientes de perla y labios de rubí? Era un monstruo esa muñequita, imagínense, perlas y rubíes y uy, qué cosa. ¿Quieres que te digan esas cosas tan bonitas? ¿Quieres escuchar melodías románticas, cariñosas a tu oído? Ven a Jesús, porque Él es el único que tiene esas palabras de amor. También es la voz de Dios, es el callado del pastor. ¿Sabe usted? Ese de callado es con Y, no con doble L, porque entonces como es una voz callada. ¿Verdad? Pero, ¿qué es el callado del pastor? ¿Sabe usted cómo es esto? Es un bastoncito, ¿verdad?, que trae el pastor, es como un ganchito. ¿Cómo usará el pastor de las ovejas, esas de las de verdad, su ganchito ese? A ver, ¿cómo creen que lo usa? Para jalar a la ovejita, ¿qué? Anda por ahí desbalagada la ovejita, y entonces, ¿qué hace el pastor? Agarra y con el bastón le da un guamazo en la cabeza, luego la gancha del cuello, la trae así,
Les decía yo en mi clase, ¿quiénes han estado en membresía conmigo que han escuchado esto? De que, gracias, no es así como lo hace, que la trae asfixiándose, porque si fuera así le pasaría a las ovejitas como a mi hijo Eli con sus patitos. Su papá compró unos patitos, entonces Eli estaba chiquitito y traía un patito acá y un patito acá, del cuello. Así los traía. Ya los veía yo así, lacios a los pobres patitos. Y voy con Eli y le digo, hijito, mi amor, suéltalo, por favor, mira, se está muriendo el patito. No quería eso, pero mi amor, míralo, pobre patito. Como no quería, entonces, a ver, mi amor, dame el patito. Y que se muere el patito. No, pues sí, ¿verdad? Porque ¿cómo va a sobrevivir a semejante jaloneo? Nadie sobrevive con semejantes jaloneos. El cayado que los pastores usaban pues en este contexto en el que el Señor lo está diciendo, es un bastoncito pues, que lo que hace el pastor es que lo pone sobre el cuello del animalito. Entonces el animalito siente el tironcito, siente la señal de que ahí está su pastor. ¿Sabe por qué anda perdida la oveja? Porque son de muy mala vista las ovejas. Entonces, en cualquier momento, pum, ya se desbalagó, ya no supo dónde está. La verdad está en angustia. La verdad es que no está contenta de estar perdida la ovejita y quiere regresar, pero no sabe cómo. Entonces, en ese desamparo en el que se siente, de pronto hay una señal. Aquí estoy, dice el pastor, aquí estoy, siénteme. ¡Ah, qué alivio!, dice la ovejita. Y entonces, ahí voy, sí, pastor, ahí voy, donde tú me digas. Ese es el cayado del pastor. Qué hermoso sentido, ¿no? Mire cómo dice Salmo 23, David, no temas, es el cayado del pastor que te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Perdón, este no es David el que lo dice, ¿verdad? No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Eso es lo que me dice el Señor, ese es su cayado. Me dice, no temas, ovejita, aquí estoy. Es su voz. Es la voz que me da palabras de amor. Es la voz que me alienta cuando me siento perdida. Es la voz de Dios que es mi refugio y mi sostén. Dice Salmo 17:8, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Es esa voz que cuando yo no tengo más fuerzas ni más esperanzas, viene a ser un refugio para mí y un sostén. Por eso esa relación, esa comunión con Dios es tan importante que no dejemos de tenerla, especialmente en momentos en que nos sentimos afligidas. Cuando estás afligida, dice el Señor, ¿qué es lo primero que hagas? Si alguno está afligido, ¿qué dice? Haga oración. Primero que nada, antes que nada, ve al Señor a refugiarte bajo sus alas. Y la voz de Dios es la voz que me guía, es la voz que me guía. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No sé por dónde ir, no sé qué hacer en esta decisión tan terrible de mi vida, estoy confundida, cómo actuar, qué decirle, qué hacer. Ve con el Señor y su palabra te va a decir, lámpara es a mis pies, te va a decir lo que hagas. La voz de Dios entonces es siempre vida para mí. Es canción de amor, es guía, es refugio, es luz en la decisión. ¿Y cómo estar seguras de que es Dios quien nos está hablando? Ándele. Aquí me va usted a hacer esta pregunta tal vez, ¿no? A ver, sí, ¿y cómo sé que sí es Dios el que me está diciendo esto que yo estoy sintiendo por acá, ¿no? Luego nos late, ¿no? Me da una corazonada. Ya nos ha dicho mucho mi esposo que no le hagamos caso al corazón. Porque dice Jeremías que es engañoso. Engañoso es el corazón. Sigue la voz de tu corazón. Suena a canción de la radio, ¿no? O a revista Vanidades. Sigue la voz de tu corazón. Pero el Señor te dice, engañoso es el corazón. Pero ¿cómo saber que es Dios el que te está hablando? Hay una manera tan fácil, que es el énfasis del estudio de hoy, la comunión con el Señor, el encuentro con el Señor. Está facilito conocer la voz de Dios para quienes están en constante comunión con Él. Si tú estás disciplinadamente cada día leyendo tu palabra y orando, estás bien familiarizada con lo que Dios dice.
De manera que cuando tú escuchas algo que no viene de la voz de Dios, rapidito lo detectas. Ay, Dios no actúa así. Estos no son los principios de la palabra. Esto no me lo pediría a Dios. No puede ser. Aunque alguien te diga, disfrazado de ángel, esto es Dios. Wow, mira, esto viene de parte de Dios. Tú lo vas a detectar. ¿Cómo saber si es la voz de Dios? Cuando estás en comunión con Él, lo sabrás. Juan 10, 3 al 5 dice, en la parábola esta que Jesús dice que Él es el pastor y que nosotros somos las ovejas, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Había una relación en esa cultura de la oveja con su pastor muy cercana. Casi todos los pastores tenían una melodía que silbaban o cantaban. Y entonces sus ovejitas estaban muy entrenadas a reconocer esa melodía de su pastor. De manera que si de pronto venían en una pradera 2 rebaños con su pastor y se iban a cruzar en el camino, las ovejitas no se iban a revolver. Y ay, ahora cuál era tuya, cuál era mía, ya nos vamos a hacer aquí una confusión. No había ningún problema porque venía cada pastor cantando su cancioncita y las ovejitas iban siguiendo esa voz. La otra, no, esa no es la de mi pastor, yo no me voy por allá, yo me voy con porque esta es la voz de mi pastor. Estaban entrenadas. Es un entrenamiento espiritual el que tenemos cuando vamos teniendo esa comunión con el Señor. Asegurémonos de no perder nuestras citas con Dios, pasar un tiempo de calidad diariamente en oración, estudio de la Biblia y quieta contemplación de su palabra. Mientras más tiempo pasamos en intimidad con Dios y su palabra, será más fácil reconocer su voz y su guía en nuestra vida. Como nos ha explicado también mi esposo de los empleados en los bancos, cómo los enseñan a reconocer billetes falsos. ¿Se acuerdan cómo le hacen? Claro, tú creerías que les enseñan a reconocer billetes falsos enseñándoles muchos billetes falsos. No, al contrario, ni un billete falso les presentan, puros billetes verdaderos. Viejos, nuevos, arrugados, que pasaron por la lavadora de la señora que siempre se nos lava. Tenemos negocio de lavado de dinero. Billete de muchas clases, pero verdadero. Reconocerlo. Están tan entrenados a reconocer un billete verdadero que cuando llegue uno falso, para nada lo aceptan, ¿no? Es así con la voz de Dios. Cuando estamos entrenadas a reconocer, a escuchar y escuchar la voz de Dios diariamente, fácilmente reconocemos cuando no es su voz la que nos habla. Isaías 30, 21, vean qué bonito versículo. Creo que es mi favorito de todos los que elegí para este día. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Qué hermoso está, ¿verdad? Está hermoso. De verdad, aquí en el oído, una voz tierna, amorosa, diciendo, oye hija, espérate, no es por ahí, cuidado. Yo te digo que es por acá. Quien tiene el oído bien entrenado y afinado, la va a reconocer esa voz fácilmente. Creo que aquí es donde les iba a contar esto. Es que según yo escribí otras cosas en mi hojita, pero bueno, aquí les cuento, este es un testimonio que da este hermano que se llama Elder Taylor Godoy. ¿Lo tienen ustedes escrito ahí? No, se los leo. Este hermano Elder Taylor Godoy dice así: hace tiempo, mientras mi familia y yo nos encontrábamos en un vuelo de avión, aprendí una lección que todavía llevo conmigo. Antes de iniciarse el vuelo, la tripulación se toma unos minutos para dar instrucciones de seguridad a los pasajeros. Sí, así que a todo lo que nos dicen y toda la onda. Observé a mis hijos menores y a muchos otros pasajeros prestar poca o nada atención a esas instrucciones. Finalmente el avión despegó y luego de 2 horas de viaje, repentinamente los sensores de humo de la cabina se activaron y el sonido de la alarma nos indicaba a todos que teníamos fuego en el interior del avión. Fueron momentos de mucha tensión y temor.
pero logramos hacer un aterrizaje de emergencia y fuimos auxiliados por el equipo contra incendios del aeropuerto al que inesperadamente arribamos. Luego de algunas horas y después de abordar un avión diferente, fue interesante observar a casi la totalidad de los pasajeros, incluidos mis hijos, la forma tan atenta con la que escuchaban y observaban a la tripulación dar instrucciones de seguridad. Ahora sí todos estaban así, súper atentos. Les pregunté a mis hijos por qué prestaban tanta atención a lo que la tripulación decía, y ellos me dijeron que después del susto que tuvieron, querían estar siempre atentos y preparados para las emergencias de un vuelo. ¿Qué tal? Buenísima historia, ¿verdad? Hermanas, no tengamos que esperar a que nos pasen cosas para estar más atentas a lo que Dios nos dice, a sus instrucciones, a la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Mantengamos esa comunión con el Señor cada día. Él tiene citas arregladas contigo y conmigo todos los días. No lo dejes plantado. Ahí está en su pozo, románticamente esperando para decirte palabras de vida, agua de vida. Acudamos cada día, no lo dejemos de hacer. Cierro con esta última ilustración que nos ha contado mi esposo, ya se la saben muchas de ustedes. Era un joven que estaba queriendo hacer una nueva vida en una ciudad grande, vivía en una población pequeña, entonces le dijo a su mamá, pues voy a ir, mami, me voy a arriesgar, tengo tanto dinero que me va a ayudar a sostenerme en lo que yo consigo un trabajo. Y le dijo a su mami, muy bien, hijito, pues voy a estar orando por ti, que Dios te bendiga. Y le dio su Biblia, le dijo, no dejes tu Biblia, hijo, llévatela. Y por favor, si algo te pasa, si alguna necesidad surge, abre tu Biblia, ábrela en el Salmo 100, hijo, abre tu Biblia en cualquier situación en la que sientas que ya no puedes más, abre tu Biblia en el Salmo 100, no dejes de leerla. Sí, mamá, está bien. Pues se fue, este muchacho, le costó trabajo encontrar trabajo, estaba difícil la situación, se le fueron acabando sus ahorros. Finalmente, ya no tenía nada absolutamente, pero estaba en una empresa donde le dijeron, sí, le damos un trabajo, nada más que tiene que pasar hasta dentro de 5 días que terminemos aquí los trámites, y en 5 días usted tendrá el empleo garantizado. Pero él ya no tenía un solo peso para sostenerse de ahí al día en que le dieran el salario. Muy enojado, amargado, recogió sus cosas y dijo, ¿por qué Dios no me ayudó? Si yo oraba, si mi mamá oraba, ¿por qué no pasó nada? No puede ser esto. Y se regresó todo amargado a su pueblo con su mamá y le dijo, mamá, todo me salió mal. Ya casi alcanzaba la meta, pero ya no tenía ni un centavo. Y le dijo, hijo, ¿abriste la Biblia como te lo dije en el Salmo 100? No, mamá, ¿qué tiempo iba yo a andar en ese momento para leer la Biblia? Era lo que menos necesitaba, leer la Biblia. Yo lo que necesitaba era dinero. A ver, hijo, abre tu Biblia ahorita, por favor. Abre tu Biblia ahí en el Salmo 100. Mamá, ¿cómo que? Abre tu Biblia. Y abre la Biblia en el Salmo 100. Había 500 pesos que le había puesto la mamá para una emergencia. Ay, ¿les da molestia? ¿Les da desesperación? Pues más desesperación le da al Señor. De verdad, cuando Él tiene la respuesta para nosotros ahí en su palabra. No, pero ahí andamos todas desesperadas, afanadas. Y dice el Señor, si hubieras leído mi palabra, ándale. O nos está diciendo en este momento, ahí tengo la respuesta que necesitas. Le advierto, hermana, no siempre hay en el Salmo 100 un billete de 500. Ya todas están ahí abriendo rapidito. Porque lo que menos necesitamos son billetes de 500. Lo que necesitamos es la palabra de Dios, y después vendrá lo que sea tu angustia, que si era dinero, que si era una relación, que si era una palabra, que lo que sea, el Señor nos lo dará. Pero no dejemos al Señor plantado, que su voz sea lo que haga el cambio. Esa mujer samaritana iba toda amargada y triste en su vida, pero todo cambió por un encuentro con Jesús. En esa comunión con Jesús se dio el cambio. Nosotras no lo dejemos plantado en el pozo. Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mantén comunión con Dios. Nunca cierres tu corazón a su voz. Amén. Hermoso tema, ¿verdad? Que el Señor nos regaló esta mañana. Aprovechémoslo, vivámoslo, pongámoslo en práctica, porque
nunca habrá de más comunión en nuestra vida. Nunca será de más, nunca será demasiada. Oremos, hermanas. Gracias, Padre, porque nos has recordado en este día lo importante que es que tengamos comunión contigo. De eso se trata todo, Señor, en nuestra vida, de amarte, de estar cerca de ti, de refugiarnos bajo tus alas, de escuchar esa preciosa voz, Señor, que tiene vida para nosotras. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a decidir en este día, tal vez hacer algunos cambios en nuestra dinámica de vida para tomarnos ese tiempo, tener nuestras citas contigo, esas citas que traigan vida a nuestro corazón, que sea nuestra prioridad, Señor. Enséñanos, ayúdanos a organizarnos mejor y que podamos ser mujeres de verdadera comunión contigo. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios las bendiga, hermanitas.